Diferencia entre cultura y folclore, me gustaría saber su opinión. Ninguna. Hay cultura que no es folclore, pero no hay folclore que no sea cultura. Folclore significa la cultura del pueblo. Folklore. Lore son las tradiciones populares. Las tradiciones populares conforman cultura. Entonces yo no veo, el folclore es una de las muchas partes de la cultura, como existen experimentos o avances que no son parte del folclore, pero que aportan a la cultura, ¿no? O sea, la guitarra eléctrica no se inventa por folclore, no es un instrumento tradicional, el sintetizador no es un instrumento tradicional, el saxofón no es un instrumento tradicional, lo hizo el señor Sax. Entonces, hay una serie de cuestiones que son tradiciones, que son parte de la cultura, y hay una serie de cuestiones que no son tradiciones directamente o que no proceden directamente de la tradición. Entonces, no veo ninguna diferencia. Y mira, a mí me preocupa mucho esta idea de la cultura en sí. Decía un viejo amigo, Arrigo Cohen Anitúa, que si algunos de ustedes tienen edad para acordarse de Sábados con Saldaña, se acordarán que era de los que hacía Sopa de Letras, un hombre brillante, adorable, magnífico, buen amigo. Y decía Arrigo Cohen, cultura es todo lo que no es natura. Es decir, todo aquello que viene más allá de cómo naciste, desde aprender a hablar, a caminar, a ir al baño, todo es cultura. Lo que no es natura es cultura. Me parece que es la forma más brillante de verlo, porque mucha gente confunde la cultura con lo que llaman la alta cultura, es decir, la cultura de las élites o la cultura de los snobs o la cultura de los que tienen dinero, ¿no? La pintura es una clásica arte, parte de la cultura, que generalmente pues, es para los ricos, por los pobres no se pueden comprar óleos de miles de euros, que son los que suelen producir pues, nuestros amigos pintores, ¿no? Entonces, confundir la cultura con aquello que se queda consagrado como, ay, es que es difícil, ay, es que, claro, es que es un cine que no entiende cualquiera, no, es que tú no sabes lo suficiente para valorar esa pintura, no, es que tienes que leerte 25 cosas antes de poder apreciar esta novela, si no, pues eres un aldeano y eres un vasallo y un súbdito y un villano. Pues no, cada quien aborda la realidad de su cultura como puede y no soy amigo de las élites, no soy amigo de los snobs. El snobismo me cae muy mal. Entonces, y es a lo que generalmente se le llama cultura. Yo siempre he partido de la base de que si tienes que entenderlo para apreciarlo, pues entonces no lo estás sintiendo. Ciertamente el saber cosas puede incrementar el disfrute estético, por ejemplo, del arte, o la comprensión cultural. Pero su apreciación inmediata no requiere de conocimiento. Y este es un debate que yo tenía lo teníamos desde los 16 años, se los voy a contar. Salíamos de un concierto en el Palacio de Bellas Artes en México de la Orquesta Sinfónica Nacional cuando la dirigía el maestro Luis Herrera de la Fuente. Imagínense de lo que me acuerdo. Teníamos 16 o 17 años, grupo de amigos del bachillerato. Algunos de los cuales todavía son mis amigos por aquí, como Luis Mochán. Y salíamos y decíamos que estuvo muy bien el concierto y no me acuerdo cuál era, pero entonces uno que venía con nosotros, que era estudiante de conservatorio, dijo, pero la pianista falló 2 notas a lo largo del concierto. Y nosotros, que pues éramos músicos de barriada, no éramos músicos de formación y de teoría musical y de demasiada entrenamiento del oído, le dijimos, y venía muy de malas porque la pianista falló 2 notas, ¿no? Y decíamos, bueno, entonces yo disfruté más que tú, porque yo no me di cuenta, no me importaron esas 2 notas, no me resultaron relevantes, y tú que sabes mucho de música, esas 2 notas te destruyeron el concierto y lo hicieron pasar muy mal. Igual es mejor no saber para disfrutar. La conclusión a la que llegamos en aquellos antiguos años era que efectivamente
quizás este muchacho que estudiaba en el conservatorio, ante un concierto mucho mejor terminado, donde nadie hubiera fallado una nota, donde no se hubieran encimado los oboes con los contrabajos o qué sé yo, quizás lo disfrutaría un poco más que yo. Pero cuando algo sale mal, yo lo voy a disfrutar más que él, por mi ignorancia. Yo no necesito conocer la historia de los pigmentos para apreciar los amarillos de Van Gogh. Cuando estudias un poco y te enteras un poco y resulta que los amarillos se están volviendo marrones por el proceso del tiempo sobre los pigmentos amarillos de Van Gogh, aprecias más y luego juegas a ver cómo podemos hacer, por ejemplo, con el Photoshop para devolverle su brillo a los amarillos de Van Gogh y verlos como él los pintó, porque se ha ido degradando la pintura. Todo esto es interesante y enriquece y tal. Pero yo creo que cualquier persona que se siente frente a Trigal con Cuervos o que se siente frente a los comedores de patatas va a tener una experiencia estética y es una experiencia cultural. La cultura puede ser errónea, pero tiene tradiciones que pueden ser valiosas como tradiciones, no confundirlas con la realidad. Leyendas, consejas, sabiduría popular o lo que el pueblo puede tener a modo de sabiduría cuando no tiene acceso a otras posibilidades. Y todo eso es nuestra cultura, nos guste o no. Entonces yo tengo mucho reparo con las élites, ¿no?